Retornamos con Hablemos de Salud. Retornamos, estamos de regreso con el doctor Valdés. Valdés, yo te quiero hacer una pregunta. Yo sé que todos tus temas son muy didácticos, son muy buenos. Todo el que sigue el proyecto lo sabe. Y el que no lo ha seguido a través de esta plataforma, cuando lo vea, búsquenlo en todas las redes sociales. Yo sé que todos tus temas son muy buenos, son palos, prácticamente todos. Pero siempre como que hay uno con el cual uno se familiariza un poco más, ya sea aquel que te catapultó, o el que tú entiendes y tú dices, bueno, no, yo rompí con ese tema. Tu tema favorito. Tu tema favorito, Mi tema ¿vale? favorito, realmente, ustedes saben que como cada uno de esos temas son como mis hijos. Y a todos los hijos uno lo quiere mucho. Favorito. Sí, pero siempre hay un favorito. Esto le dice, mira, mijo, esa papita, pero no se le enseñó a tu hermano. No, realmente a mí me gusta mucho el tema del caballero. O sea, Wow. No, un aplauso para este tema. Les invito a todos a escuchar ese tema. sí, ese tema. Un tema realmente que yo me quedé esperando la continuación, una parte 2. Demasiado hermoso. Un tema realmente que uno se lo pone a cualquier persona y le va a sacar que una lagrimita. Realmente, uno de mis temas favoritos. No aborda tanto lo que es la médica, pero tiene una historia muy hermosa. Realmente les invitamos, le vamos a poner el link de la canción por debajo del video y además de las redes sociales de Wandy Valdés para que lo sigan. Continúo entonces. Entonces ese tema es uno de mis favoritos realmente. A ver, cuando saqué también Letalidad, que es como una versión vista desde el punto médico de la pandemia. También la del coronavirus, fueron temas que más me ha pegado un poco más con esos temas por la forma en que fueron creadas. Por ejemplo, el de Caballero, eso fue tipo, déjame ver, a las 3 de la mañana, a las 5 de la mañana ya estaba escrito ese tema. O sea, fue un tema que salió súper rápido, pero la musa estaba al 100. O sea, yo dije, oye, tiene que ser un tema así, así, así. Yo lo estructuré en mi mente y lo fui creando, tomando en cuenta que, o sea, cada palabra que se dijera, cada cosa que se pusiera, no estuviera ni de más ni de menos. Entonces con el tema de letalidad, igual yo me sentí identificado con la situación que estaban pasando los médicos, que no era una situación que estaba viviendo yo. Sin embargo, hablé con algunos compañeros de cómo estaba haciendo eso, y la fatiga que estaba presentando el personal de la salud, que todavía a veces lo ponen de manifiesto. Entonces dije, hay que sacar eso y salió. Excelente. Pero de las canciones de Wandy Valdés, Caballero, realmente, escúchenla. El equipo de guía hospitalaria tenemos una propuesta de un artista. Dale. El artista se debe a su público. El público. Le vamos a hacer una solicitud. Una solicitud de que en días futuros, a ver si puedes componer un rap dedicado a la atención prehospitalaria. A ver qué tal. Realmente yo sé que eso no sabía nada. Ahorita lo compone. Realmente yo siempre he dicho que uno de los mayores estímulos que yo tengo para crear es que haya un reto. Entonces, para mí, guía prehospitalaria sería un reto. Y yo vamos a hacerle un juidero a él. No es la primera vez que yo le propongo un tema, ya que cuando hicimos la pasantía, hicimos pasantía en un hospital de traumatología, en un área neuroquirúrgica. Y yo le dije, pero haz algo relacionado con la neuroanatomía, con el sistema nervioso central. Sacó el plexo. Y ha seguido sacando del sistema nervioso central. Sí, sacamos plexo cervical, después plexo braquial y después el polígono de Willy. Me gustó mucho. Excelente. Sí. Pero ya ese último ya tú lo hiciste, ya no estabas dentro de la pasantía. No. Sí. Eso fue realmente muy ameno. Sí. González, ¿algo que quieras preguntarle, doctor Valdés? Valdés,
los futuros proyectos. Entonces, vamos a tirar para el día 20, ahora 20 de diciembre vamos a publicar un tema que va a ser la sangre del médico, de la enfermera, van a correr por ese tema, porque realmente son cosas que nadie te dijo que te ibas a pasar en la carrera, son cosas que quizás alguien te dijo que te iba a pasar en la carrera, pero nosotros solamente somos los que vamos a entender lo que nosotros vivimos en carne propia en el área de la salud y todo. Ya ustedes verán de qué yo les estoy hablando ese día, así que vayan al canal, a mi Instagram, se van a dar cuenta de lo que les estoy hablando. Lo vamos a colocar, pero dale como quiera las redes sociales, tus redes sociales a los chicos. En Instagram ponen Rap Medicina, el que aparece con un loguito negro ahí, un logo dorado. En Facebook igual Rap Medicina, y en YouTube Rap Medicina Oficial. Ahí van a encontrar todo nuestro contenido. Les aseguro que no se van a arrepentir. Es un contenido bastante fructífero, nutritivo. Y para los que van en su vehículo y todo y quieren escuchar nuestras canciones en las plataformas digitales, Spotify, iTunes, Apple Music, ahí también la pueden encontrar. Completo, señores. Otro detalle. Es jamón, ¿cómo es? Jamón, queso y pollo. Vamos a compartir también algunas entrevistas que le estamos realizando a algunas eminencias médicas. Tenemos por ahí al doctor Sergio Sarita Valdés, una entrevista con el que, señores, hay mayor material, de verdad. Ahí hay materia gris también. El profesor, padre de la medicina forense, ya ustedes saben. el profesor. Nada, Wendy, ha sido un placer haber compartido estos minutos contigo. Realmente me llena de satisfacción ver tu crecimiento artístico y médico. Y realmente me atrevo a decir que tú eres el pionero en hacer rap Con calidad. con calidad, Rap médico con ligado calidad. a la área de la salud. Porque antes solamente era medicina, ahora realmente se te escucha hablar de ciertos temas que no solamente son los Rap médicos, médico sino- con calidad. Exacto, que lo hacen este personal, sino que realmente todo el personal de medicina y el personal lego a la medicina puede escuchar un contenido sano, divertido y que le puede sacar beneficio en un futuro. Sí, también voy a tomar el espacio para compartir que nosotros estamos desarrollando también un proyecto que se llama Educanción. Este proyecto, para los que no son del área de la salud, por ejemplo, quieren escuchar canciones de matemáticas, ciencias sociales, ciencias naturales, cultura general, ahí lo pueden buscar en Instagram también y en YouTube. Ahí tenemos el tema de las reglas de acentuación, tenemos un tema de las 7 maravillas del mundo moderno. Atención, Sí, Ministerio de Educación. Ahí tenemos, sí, atención, ministerio. Hay formas. Sí. Ahí tenemos una canción de las capas químicas de la Tierra, y vienen algunos temas más próximos ya. Le digo a todos ustedes, equipo, que, o sea, tal como les mencioné al principio, tienen muy buena proyección. Yo siento que siempre los veo a ustedes, les doy seguimiento, aunque ustedes crean que no. Son un equipazo. Los felicito por esto. Gracias, muchísimas gracias por tomarnos en cuenta. Si ustedes siempre que puedan invitarnos, oye, no me digan que esté en mi casa, porque Ya yo te iba a decir. Esta es tu casa. Esta es tu casa, esta es tu Wellington, plataforma. lo queremos en su voz. Porque ya Dígame. tú eres parte de nuestro Esto equipo. está a la disposición. Total. Después Bueno, no salgo yo- de aquí. los doctores saben que lo que ellos son parte del equipo, o más que parte del equipo, ellos son el equipo. Gracias. Aquí- esta es tu plataforma, las decisiones que Valdés. ellos tomen, y si ellos te dijeron que sí, sí, si te dijeron que no, no. Ok, muchísimas gracias. Y nada, vamos a estar por aquí a su orden. Angulo, de aquí no nos podemos despedir así. No, claro Para que nosotros, para nosotros despedirnos de manera conforme, aquí hay que rapear. no. Y yo no sé rapear. Y yo no sé rapear tampoco. Así que el que sabe rapear aquí. Si puede meterle el beso del coronavirus. Los coronavirus son una familia, un grupo de virus que tiene al mundo en vigilia. Dentro de ello hay tipos que afectan a los humanos. Te menciono algunos que nos golpearon en el pasado. En el 2002 se enfrentó a la humanidad con el SARS, con 10% de mortalidad. En el 2012 Mer volvió a la guerra, fue con 34.5 su letalidad aterra. Al que nos enfrentamos en 2020, este agente es menos letal que los que vimos anteriormente. Principalmente afecta a las vías respiratorias, pero antes escuchen esta interesante historia. El 31 de diciembre en 2019 se reportó
reportó un grupo de afectados. Voy a ser breve. El 7 de enero en 2020 registraron un nuevo coronavirus, esos casos reportados. Es el momento de que centres tu atención. Voy a entrar en materia y sin mucha dilación les cantaré del nuevo coronavirus, el COVID-19. Nuevo coronavirus comenzó en China, la ciudad de Wuhan, en un mercado que vendía marisco y pescado, y como platos especiales degusta a su gente, sopa de murciélago, carne de serpiente, y por ahí se va. ¡Epa! Excelente, excelente. Realmente, ¿qué cantidad de vistas tiene esa canción? Ya tiene 2.200.000 y pico. Excelente, excelente. Y va en aumento, y va en aumento. Y va en aumento porque es un tema joven. O sea, después de, creo que de Se su publicó último... el 16 de febrero. Es uno de los temas jóvenes del Dr. Valdés, o sea, que muchos de los temas del más visto ya tienen 3 años, 4 años. Entonces ya tiene 2 millones y fue en este mismo año. Esperemos que los siguientes pasos que tú des sean igual de fructíferos o aún más. Realmente cuando tú te escuchamos a ti, que vemos un nicaragüense, un peruano, diciendo Rap Medicina R4, realmente nos sentimos no orgullosos. Yo me siento orgulloso, sino todo el comparativo está tuyo. Todo el egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo debe sentirse orgulloso. Todo el que tuvimos a nuestro lado, ese yo lo conozco. Yo lo conozco, ese es mi amigo, mi hermano. Como he escuchado a neurocirujanos que le han dicho, montando sus canciones, de que mira, que fue estudiante mío, el doctor Escalante, mostrando en quirófano. Mira, ese fue estudiante mío, escucha cómo rapea. Valdés médico, colocando el tema delante de nosotros, Sí. que ni siquiera te conocían de manera personal. Sí. Y Ya pero está. yo sé quién es Valdés, una estrella. Entonces ya te sabes, hermano, esperamos que siga teniendo los éxitos, te auguramos 1000 y esperemos verte ya fuera del país representando la bandera y educando a jóvenes médicos como lo estás haciendo hasta ahora. Bueno, y enfermeras, y bionalistas, y personal. Todo el personal del área de la salud. Entonces, Valdés, Dios te oiga. hermano, gracias por Ha estar sido con todo un nosotros. placer y muchas gracias por estar aquí con nosotros en esta plataforma. Como reiteramos, es tuya. Esto fue todo por hoy y muchas gracias a todos los que siempre nos dan seguimiento en nuestras plataformas. Esto fue Hablemos de Salud, hoy con el Dr. Valdés.